Ser podcast. If you were alone in this world. Hoy nos acompaña Nerea Pallares para presentarnos su primera novela, Punto de Araña. Es una novela que primero fue publicada en galego, con la que ganó el premio García Barros en 2025 y que ahora publica en castellano Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Nerea? Buenos días. Buenos días. Bienvenida a La Hora Extra. Punto de Araña es una historia de mujeres, de tradiciones ancestrales, es una historia de revolución donde se mezcla el misterio, lo mágico, lo cotidiano. Sus protagonistas son un grupo de palilleiras de la Costa da Morte. ¿Cuál fue el punto de partida de la novela, Nerea? Pues el punto de partida para mí fue, a mí me interesan mucho las relaciones que hay entre el tejido y el lenguaje, ¿no? Y que además pues tenemos muchas expresiones en el habla cotidiana que las evidencian, ¿no? Cuando hablamos de perder el hilo, hilar fino, este tipo de cosas. Entonces, para mí el punto de partida fue imaginarme, para esta expresión en concreto, para perder el hilo, una relación de causa y efecto, ¿no? Que tejiendo y destejiendo, pues de alguna manera se pudieran ver afectadas las realidades del mundo. Y fue a partir de aquí que me pregunté, bueno, entonces, ¿quiénes son las tejedoras? ¿Quiénes son las que tejiendo y destejiendo sostienen todo, ¿no? Y a partir de ahí pues sale la exploración que hay en la novela. Estas tejedoras tienen una doble dimensión, mítica y cotidiana también, ¿no? Porque están también muy aterrizadas en la realidad y son pues las mujeres del pueblo, las mujeres del mar. Uh-huh. Ahora vamos a ir poco a poco desentrañando la novela. Lo primero que uno se encuentra al comenzar el libro es esa descripción del lugar, creo que tan importante, ese mar salvaje, indomable, esa sensación de salitre, ese viento que azota, ese pueblo laberinto que es Camariñas, ese entorno que lo da y lo quita todo, como dices en la novela, y que tú haces que el lector sienta en su propia piel, ¿no? Haces que se meta dentro como les pasa a sus habitantes. ¿Por qué era tan importante ese entorno? Y no sé si conocías Camariñas. Sí, conocía Camariñas. Bueno, yo creo que como todos los gallegos, lo que pasa es que una cosa es conocer Camariñas antes y otra cosa es volver a Camariñas ya con un poco con la mirada puesta en la historia y en el tipo de historia que quería escribir, y efectivamente una en la que el pueblo es y el entorno un personaje más, ¿no? Una fuerza viva, como bien cuentas. Yo no sé qué tiene el entorno. Yo te puedo decir que yo he vivido en otros sitios de la costa atlántica y no sé qué tiene el lugar, pero para mí tiene algo especial que de alguna forma sí quería recoger, ¿no? Y de hecho, cuando estuve en Camariñas como parte de la documentación y demás, justamente esto que dices de que eso tomase cuerpo, de las imágenes, que para mí una imagen en literatura está compuesta de muchas cosas, va mucho más allá de lo visual, ¿no? Es aquello también que sentimos, el frío en la piel o la salitre, las sensaciones que tenemos, ¿no? Los olores, todo. Pues era muy importante también que esto, tomar notas del lugar para que quedase recogido en la prosa y de alguna forma al leer te pudieras trasladar allí de alguna manera. Bueno, a Camariñas llega Ari, es una joven que se va a encargar del Museo del Encaje y también de esas rutas turísticas por el pueblo. Y aunque es una novela coral, sí es verdad que la utilizas, ¿no? A ella para como hilo conductor de la historia. Uh-huh. Y también para que nos vaya describiendo la realidad del lugar. ¿Por qué ella? Bueno, el por qué ella va a quedar muy claro en un momento dado de la novela, ¿no? Está Ari, que se va a revelar ya. Yo creo que se puede adivinar ya más o menos, ¿no? Quién va a ser esta Ari. Pero sí me parecía necesario incluir un poco esta mirada de la persona que llega al pueblo y no lo conoce, ¿no? Y de alguna manera es una forma también de a las lectoras irlas invitando a que poco a poco vayan descubriendo qué sucede allí al tiempo que lo descubre ella, ¿no? Es un contrapunto pues para las otras protagonistas que sí que son mujeres que viven en el pueblo y por lo tanto la forma que tienen de contar su cotidianidad pues es otra completamente distinta. Uh-huh. Las protagonistas, lo acabas de decir antes, son las mujeres del pueblo, son palilleiras, pero también son percebeiras, son conserveras, son redeiras. Sus manos tejen, pero bueno, esas manos también cocinan. Uh-huh. Son manos que también recogen, que siegan, que acarician. Todas esas tareas sencillas, ¿no? Eso cotidiano que tiene un valor y que los hombres históricamente, bueno, pues han despreciado, ¿no? Que no tiene nada que ver con sus grandes gestas en alta mar. Pero tú aquí le has querido dar otro significado, ¿no? A lo cotidiano. Sí, para mí justamente
Ahora que mencionas las gestas alta mar, ¿no? Que ahí es, en un escenario así no tenemos ningún tipo de duda de que eso es algo heroico, épico, ¿no? El salir a alta mar, pasar no sé cuánto tiempo allá, etcétera. Pero yo veo realmente aquí lo cotidiano, lo pequeño, lo diario, realmente también muchísima épica, ¿no? Y es aquí donde me interesaba llevar la mirada a un trabajo que es continuo, a un trabajo de sostén diario, pero que está lleno de un montón de ocupaciones remuneradas o no, porque esa es la cuestión, ¿no? Estas mujeres alternan oficios, son mariscadoras, son redeiras, son palilleras, pero también cuidan de sus hijos, también cuidan de sus madres enfermas, en fin, es una realidad que existe, ¿no? Entonces me parece que hace falta una fortaleza y me parece que bueno, pues que esto también puede tener mucho de heroico, ¿no? Ahí aquí llegamos al nudo de la historia, porque bueno, son mujeres, y tú lo vas describiendo y vas entrando en su vida, en sus historias. Son mujeres que no contradicen decisiones, son mujeres que no han hecho lo que les ha dado la gana, que les preguntan qué quieres o qué te apetece y no saben decir qué quieren o qué les apetece porque nunca se lo han preguntado, que hacen las cosas cuando toca y punto, y quien no lo hace además se convierte en sospechosa. Es una herencia histórica, a un sometimiento que a veces parece casi voluntario, pero con el que quieren acabar. Y aquí es donde llegamos al nudo gordiano, ¿no? de lo que querías contar. Bueno, en sus personalidades yo creo que aquí sí que hay diferencias, ¿no? Hay algunas en las que aquí, aunque son un grupo de amigas, sí que es verdad que como cada una, las decisiones que toma cada una en el día a día, ¿no? Y sus vidas también son distintas, ¿no? Esta que dices, por ejemplo, Katusha, ¿no? La que se bloquea cuando le preguntan qué quiere, sí que en concreto es una persona que ha vivido poniendo su deseo en otros, ¿no? Siempre anticipándose al deseo de otros, y por eso cuando le preguntan a ella en concreto algo como tan sencillo como qué quiere tomar, le parece una pregunta demasiado grande, ¿no? Avasalladora, y se queda paralizada. Pero sí que al mismo tiempo yo creo que son mujeres que aunque vienen de esta desigualdad estructural, lógicamente, y quieren revertir esta situación de injusticia, también tienen una personalidad fuerte y son capaces de sobreponerse en el día a día a un montón de situaciones hostiles, ¿no? Y también lo haces mirando a distintas generaciones, ¿no? Porque hay desde las jóvenes tiktokeras a mujeres más mayores, ¿no? Has querido tener esa mirada, ¿no? Intergeneracional. Sí, y es que eso es lo que sucede a día de hoy, también es la realidad del pueblo, ¿no? Que están estas adolescentes que en gran parte se parecen mucho a las adolescentes que yo conocí en el pueblo, ¿no? Y que, bueno, pues que saben palillar, pero al mismo tiempo, pues como adolescentes y de su época, pues le interesan otras cosas, ¿no? O sea, que es un poco reflejo de lo que sucede también. Esta es una novela que habla de esa revolución femenina que protagonizan estas mujeres que llevan toda una vida resistiendo, ya sus madres, sus abuelas, y que han decidido que quieren un destino distinto. Y aquí es donde entran, y antes lo comentaban, esos ritos ancestrales, esa magia, eso mítico. Es algo muy vinculado también a la literatura galega, ¿no? Sí, a mí me interesa sobre todo de la tradición literaria gallega en este sentido. Bueno, varias cosas, ¿no? Con respecto a esto, sí me interesa que hay una forma, un tratamiento de lo sobrenatural, porque sí, aquí hay un elemento fantástico, pero a mí me parece que tiene más bien una resonancia mítica, ¿no? Me interesa más el punto de intersección entre lo mítico y lo cotidiano, porque, bueno, nos permite muchas cosas, viajar de lo local a lo universal, ¿no? Y que algo que resuena a lo largo del tiempo, pues de repente tome cuerpo en el presente. Pero me gusta de la tradición literaria gallega en este sentido, en su relación con lo sobrenatural, que deje un poco, con este viso de leyenda, pues que deje un poco la puerta abierta siempre a que quien escucha, quien lee, decida hasta dónde cree o no cree y hasta dónde le da crédito a lo que le cuentan, ¿no? Y me gusta ese espacio abierto al lector. Imagínate ser madre y que todo dependa de ti todos los días, todo el rato. Esto es una frase que podemos leer en el libro. Esa revolución femenina lo que plantea es qué pasaría si toda esa tarea que recae sobre nosotras, bueno, qué pasaría si dejáramos de hacerlo, ¿no? Hacer visible lo que es invisible al final, ¿no? Y hasta que deja de hacerse se pone en valor. ¿Qué pasaría, Nerea?
Bueno, pues que todo deja de funcionar, efectivamente, ¿no? Porque, claro, el problema es cuando damos esto por hecho y cuando creemos que, cuando no lo valoramos porque está sucediendo y entonces es una rueda que nunca para, ¿no? Pero es un trabajo necesario, por lo tanto, también para mí en la novela no es solo un homenaje, sino una reivindicación de que este trabajo no podemos prescindir de él, porque también el cuidar, pero el cuidar no solo en el sentido más político de los cuidados, que por supuesto que está recogido en la novela también, sino el cuidar en el sentido de que hacer las cosas con esmero para alguien, ¿no? Y que no tenga un fin productivo muchas veces, que simplemente es el hacer algo para alguien con cariño, con ese cuidado. También es lo que nos salva un poco del individualismo feroz en el que vivimos, ¿no? Entonces, para poder estar conectados en comunidad, para poder vivir en sociedad, esto es necesario, es fundamental. La cuestión es si va a recaer siempre del mismo lado. Entonces, más que como es algo que realmente tiene que, es como se teje la sociedad, tiene que existir, pues un poco se plantea la pregunta de hasta cuándo vamos a estar siempre haciendo que las cargas recaigan sobre las mismas personas, ¿no? ¿Y tú crees que se está cambiando? ¿Tú crees que se está abriendo el camino para que haya un cambio? Como pasa en la novela. Sí, lo que pasa es que ese cambio que se ha producido ha sido, paulatino y ha estado, y esto lo ha sabido interpretar muy bien el feminismo, claro, sumada a muchas otras cargas, ¿no? Yo lo veo en mí, lo veo en mis amigas, lo veo en mujeres de otras generaciones, en mujeres de mi familia. Lo que se ha hecho ha sido asumir cada vez más cargas. Entonces, son cosas que se siguen dando por hecho todavía hoy. Claro, exactamente. Entonces, pues cada vez estamos más llenas de gestiones y de ocupaciones y muchas veces por propia socialización te estás encargando y estás también haciendo un poco esto que hace Katusha de poner el deseo, antes de priorizar el deseo propio, poner también el deseo en otros, ¿no? Que esperan otros de mí, que necesitan. Estamos bastante socializadas en eso. Entonces, por supuesto que ha habido avances y conquistas, pero creo que todavía nos queda mucho camino por hacer y que por lo tanto no hay que dar nada por hecho. Bueno, ¿y cuál es el papel que has querido dar a los hombres? Porque, está ese padre que trafica y que provoca esa gran tragedia que es punto de inicio también de la novela. Está ese novio que al final termina huyendo sin decir nada. No sé si dirías que asume una especie de forma de personaje colectivo en el que parece que ninguno se salva. Bueno, yo tampoco creo que sea en este sentido. El papel que yo les he querido dar es que simplemente no he puesto ahí el punto de vista, ¿no? Tampoco creo que sea una novela maniquea en el sentido de que nos digan ellas buenísimas y ellos malísimos, ¿no? Me parece más que las escuchamos a ellas, que era el punto de vista que faltaba, que una historia pues es una novela marinera al final, ¿no? Y que el punto de vista siempre estaba puesto en el mismo lado y a mí me interesaba el punto de vista de las que se quedan en tierra, a la orilla, sosteniendo todo, ¿no? Escuchar además a estas mujeres que por su grupo de edad, por el tipo de trabajos que desempeñan y demás, normalmente no están tan representadas en los espacios de ficción y me interesaba también eso, ¿no? Pero en el caso de los hombres yo creo que que también de alguna manera, aunque no son los protagonistas ni mucho menos, porque ya digo, están en un segundo plano a lo largo de la novela, ¿no? La historia que se cuenta es la historia de ellas. Pero creo que podemos llegar a entender sus motivos. Se comportan como se comportan, pero el padre de María tiene sus motivos, este chico que se va tiene sus motivos, luego nos pueden parecer bien o no, pero creo que ahí está la puerta abierta también a poder entender a entender sus motivaciones. Al principio hablábamos del encaje de bolillos, como has puesto ahí la mirada, de esa relación con el lenguaje que te parece tan importante, pero ¿por qué esa reivindicación? No sé si crees que estamos en tiempos en los que hay un peor uso, un mal uso del lenguaje. No sé si por ahí viene esa reivindicación que tú haces del lenguaje. No creo que haya... Es que esto de los buenos o malos usos, claro, ¿quién lo juzga, ¿no? O sea, ¿quién tiene la potestad para decir lo que es un bueno o mal uso? A mí, la verdad, me interesa el lenguaje como algo vivo, ¿no? Y lo que hay que hacer es usarlo y usar algunas lenguas también, sobre todo aquellas que cada vez tienen menos hablantes, ¿no? Entonces no creo que haya un buen o mal uso. Yo creo que lo propio de la lengua es estar viva y cambiar con que se hable y se use en la calle, ¿no? Y me interesa además mucho cuáles son esas formas que la lengua toma cuando los hablantes la usan, porque creo
que eso dice mucho de la persona, el cómo se expresa, las palabras que elige, las que deja fuera, ¿no? Y la verdad me interesa más el lenguaje como misterio, y es un poco la exploración que se hace en toda la novela, ¿no? Porque es una novela que piensa el lenguaje al tiempo que lo atiende, que hay aquí muchas voces, se construyen desde lugares muy distintos esas voces, ¿no? Pero también es una novela sobre el lenguaje y acerca de la pregunta del lenguaje, ¿no? ¿Qué es? Si es un poco la casa de la persona, cómo nos anuda a otros en conversación, en fin, muchas cuestiones que para mí, que quizás a veces son preguntas un poco propias de la lingüística, ¿no? Cómo para todo lo que existe no hay una palabra y a veces con el lenguaje intentamos rodear algo, ¿no? Y entonces pues ahí aparece, por ejemplo, el lenguaje poético, ¿no? Que lo que hace es sugerir, pero nunca puede del todo. No podemos con la palabra a veces llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, están estas cuestiones también aquí de fondo. Bueno, hablabas antes de ese salvaje individualismo. En la historia, al final lo que plantea es que esto hay que hacerlo juntas, ¿no? Es iniciar esa revolución juntas, que es lo que va a permitir el poder cambiar las cosas. No sé si es la única manera de poder hacerlo, de entenderlo, de construir nuevas realidades, de cambiar las reglas del juego. El hecho de organizarse y el hecho de que haya movimiento colectivo, yo creo que sí que es muy importante. Nos lo enseñó el feminismo en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo, yo qué sé, de la gran huelga que hubo, por ejemplo, en 2018, que fue espectacular. Y creo que esa organización colectiva sí es importante. Cuanto más atomización haya, que creo que es un poco lo que sucede ahora, pues más difícil es que haya un cambio real, ¿no? Y también me parecía importante, porque fíjate que me ha salido una novela propositiva, que yo tampoco... Yo antes estaba más justamente con lo que escribía en señalar aquellas cosas que no funcionaban, pero quizás con un deje un poco más desesperanzador, ¿no? Un poco más puesto en la distopía y ya está, ¿no? Y aquí me ha salido como una novela con una propuesta en positivo, y yo creo que también tiene que ver un poco con el momento en el que estamos, que me parece que estamos continuamente rodeadas de discursos de colapso, ¿no? Que es cierto, porque es que si le echamos un ojo a la realidad, en fin, la situación geopolítica está como está, etcétera, etcétera. Entonces, nos sobran motivos efectivamente para pensar que todo puede estar colapsando, ¿no? Pero también me parece que cuando estamos envueltas en algo así, un poco la sensación es que ya no hay horizontes de posibilidad, ya no se puede cambiar nada. Esto nos lleva un poco, este miedo es un mecanismo de control que nos lleva un poco al inmovilismo, ¿no? Entonces me gustaba también la idea desde la ficción, que tampoco creo que sea el papel absoluto de la ficción, ¿no? Pero poder hacerlo, aunque sea como gesto, un poco dibujar la posibilidad de que sí es posible revertir algo, ¿no? Porque si no, ya digo, nos quedamos yo creo que en la parálisis. Pues nos vamos a quedar con esa mirada tan positiva de esta primera novela con la que te estrenas Punto de Araña, porque habías escrito más relatos, pero esta es tu primera novela que nos ha encantado. Muchísimas gracias, Nerea, por haber venido a La Hora Extra. A ti, Raquel, un gusto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.